Amén, amén, gloria al Señor, aleluya, que el Señor sea bendiciendo cada uno de ustedes en esta hora, mis hermanos. Gracias le damos al Señor porque Él es bueno. Amén. Amén, bendito Amén, y amén. alabado sea su nombre. Entonces, me disculpan, estoy un poquito afónica por la gripe, pero bendito sea el Señor que me da la oportunidad de compartirles la palabra que el Señor trae para cada uno de nosotros en esta hora. Es una enseñanza que el Señor ha dado a mi corazón y quiero compartirlas porque realmente el Señor quiere que cada uno de nosotros, hermanos, podamos servirle con excelencia. Hemos sido llamados a servir con excelencia, mis hermanos. Y ayer estábamos viendo acerca de los talentos que el Señor nos ha dado. Para hacer un recordatorio, nosotros, cada uno de nosotros, nacimos con talentos. Diferentes talentos, mis hermanos, diferentes talentos han sido dados desde que nacemos. Vinimos con ellos y debemos identificar cuáles son para poder usarlos para la obra y la gloria del Señor. Y en el día de hoy vamos a estar vamos a estudiar acerca de los dones espirituales. Y vamos a entender cuál es la diferencia entre los talentos y los dones y qué son los dones y para qué han sido dados a cada uno de nosotros. Quiero leer la palabra del Señor de donde vamos a leer varios pasajes en el día de hoy, pero vamos a enfocarnos en Primera de Corintios, capítulo 12, desde el versículo 4 hasta el versículo 11. Y la palabra del Señor la voy a leer en el nombre del Padre, con la dirección del Espíritu Santo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que si usted puede encontrar esta palabra y puede abrir su Biblia y puede leerla conmigo para que pueda el Señor darle el discernimiento también acerca de lo que ahí está escrito. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Aleluya. Gloria al Señor por su palabra. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Hermanos, cuando Pablo da esta palabra a la iglesia de Corinto, esta iglesia tenía un desorden en la operación de los dones. Pablo no los prohíbe, Pablo los corrige, porque la naturaleza de los dones son manifestaciones del Espíritu Santo y son dadas a los creyentes, pero tienen un propósito y es el de edificar la iglesia. Y estos dones operan bajo la soberanía del Espíritu Santo, como lo vemos en el versículo 11. Entonces vamos a mirar que hay una clasificación de estos 9 dones. Son 9 los dones que el Espíritu Santo reparte a su iglesia, a sus hijos.
Y esos dones tienen una clasificación. Vamos a encontrar entonces primeramente que están los dones de revelación. ¿Cuáles son esos dones de revelación? Son la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Encontramos como segundo punto los dones de poder. ¿Cuáles son esos dones de poder? El don de fe, don de sanidades y don de milagros. Y como tercero tenemos dones de inspiración, como son los dones de profecía, diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Hermanos, hay un principio de madurez espiritual que nosotros debemos adquirir, y cada uno de los que estamos aquí reunidos tenemos un conocimiento de la palabra y necesitamos esa madurez espiritual. Los dones no son una señal de carácter. Miremos que en Primera de Corintios, el capítulo 13, el versículo 1 y 2 dice: si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Un punto bien importante para la ejecución de los dones del Espíritu Santo es el amor. El amor es el regulador del uso de los dones. Y como hijos de Dios, como líderes, como siervos maduros, debemos priorizar ese carácter en esa manifestación de los dones del Espíritu Santo. Si nosotros enfocamos que estos dones han sido dados para la edificación de la iglesia, tenemos que entender que el Espíritu Santo nos dota de esas capacidades sobrenaturales. Pero estos dones son impartidos por el Espíritu Santo a cada uno de los creyentes para la edificación del cuerpo de Cristo y para la expansión del reino. Y a cada uno se nos es dado diferentes dones, a diferencia de los talentos que con ellos nacemos. Los dones son impartidos por el Espíritu Santo cuando ya somos creyentes, cuando ya tenemos un conocimiento en el Señor, cuando ya hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador en nuestro corazón. Ahí es donde el Espíritu Santo viene y nos dota con esos dones. Y debemos identificar cuáles son los dones que el Espíritu Santo está derramando sobre cada uno de nosotros para poderle usar y glorificar, y para que esto sea usado a través de nuestras vidas para la edificación de su reino. Primera de Corintios, ahí en el capítulo 12, en el versículo 7 dice: pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, mis hermanos. Para provecho. ¿Para provecho de quién? De su cuerpo, de su iglesia, de sus hijos. Y quiero hacer una observación bien importante, porque estos dones son dados a cada uno. No son exclusivos de una élite espiritual, no son una manifestación, no, ellos provienen a cada uno de nosotros. Nosotros debemos anhelarlos, pedirlos, pero para que sean usados para provecho. No es para una exhibición personal, sino para la edificación del pueblo de Dios. Entonces miremos que el propósito de los dones del Espíritu Santo es para edificar la iglesia. En Primera de Corintios, capítulo 14, el versículo 12, dice: y así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos,
para la edificación de la iglesia. Ahí está claramente. El propósito primario no es para una experiencia personal, sino para la construcción espiritual del cuerpo de Cristo. Y dice la palabra en Efesios 4, versículo 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El mismo Espíritu Santo es quien constituye. Y ahí encontramos, perdón, los ministerios, los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y aquí vemos, mis hermanos, la conexión entre los dones y el liderazgo de la iglesia. Que siempre tengamos en cuenta que nuestra prioridad sea glorificar a Dios. Y que tengamos en cuenta que el Espíritu Santo nos dota de esos dones para la edificación de su iglesia. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 10 y 11, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya, hermanos. Cada uno, según el don que reciba, debe ministrarlo para la gloria de Dios, para que sea glorificado por medio de Jesucristo el Señor. Ahora, como vimos la clasificación de los dones, aquí encontramos que la Biblia nos enseña formalmente y teológicamente suelen organizarse en esos tres grupos. Entonces vamos a desglosar un poquito cada uno de los tres grupos que les compartí de cómo es la clasificación de los dones. Primero, el número 1, tenemos los dones de revelación. ¿Qué es la revelación? Revelan algo sobrenatural. Y ahí lo encontramos en Primera de Corintios 12, del 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, y a otro el hacer milagros por el mismo Espíritu. Profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Estos son los dones de revelación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, discernimiento de espíritus. Cada uno funciona para la dirección y la protección doctrinal. El discernimiento de espíritus en la iglesia es necesario. Es importante. El Espíritu Santo estaba dando estos dones para que la iglesia tuviera esa capacidad de tener el discernimiento de que hay diferentes espíritus que operan. Y quiero que miremos en Hechos 5, Hechos capítulo 5, del versículo 3 al 4, donde vemos la historia de Ananías y Zafira.
¿Recuerdan? Cuando Pedro discierne la mentira de Ananías. Y en el versículo 3 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Hermanos, y esto fue revelado a Pedro por el discernimiento de espíritus. Hay un espíritu de mentira. Si recuerdan la historia de Ananías y Zafira, ellos tuvieron la oportunidad de vender las propiedades y quedarse con ellas, pero vinieron y las trajeron y dijeron que eran todo lo que habían recibido por la venta, y era mentira. Sin necesidad mintieron, y solo el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. ¿Y qué pasó con ellos? Si recuerdan la historia, murieron, el Espíritu Santo los mató. Exacto, cayeron muertos. Y si el Espíritu Santo no hubiera revelado ese espíritu de mentira, nadie se hubiera dado cuenta, nadie hubiera enterado. Pero el Espíritu es celoso y Él no permite que estas cosas sucedan en medio de su congregación. Por eso son necesarios estos dones. Y ahí vemos entonces operando ese don del discernimiento de espíritus. En la segunda clasificación vemos los que son los dones de poder. ¿Y qué hacen los dones de poder? Manifiestan el poder sobrenatural de Dios. Hermanos, una cosa es la fe y otra es tener el don de fe. Y ahí es donde entramos a mirar la diferencia. Hay personas que son dotadas con el don de fe y tienen una fe sobrenatural, que pueden creer realmente, y esa fe opera para milagros, para sanidades, para discernimiento, para todo. Tenemos los dones, dentro de los dones de poder están los dones de sanidades y los dones de milagros. Y ahí estaban específicos en Segunda de Corintios. Bueno, vamos a leer Segunda de Corintios en el capítulo 12, en el versículo del 9 al 10. Dice, a otro fe por el mismo espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo espíritu, y a otro el hacer milagros, a otro profecía, y a otro discernimiento de espíritus y en diversos géneros de lenguas, y a otro la interpretación de lenguas. Ahí vemos la repartición de dones, porque es necesario estos dones de poder. Quiero contarles la historia que tenemos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, donde encontramos la sanidad del cojo en la puerta del templo. Hechos capítulo 3, del versículo 6 al 8. Yo creo que ustedes conocen la historia de la curación del cojo, donde llega Pedro y Juan, que ellos subían juntos al templo a la hora novena, y fue traído un cojo de nacimiento a él. Pero veremos los versículos del 6 al 8, donde dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos en el templo, andando, saltando y alabando a Dios. Eso es un don de sanidad, el don de hacer milagros. Y son necesarios en el cuerpo de Cristo para la gloria de su nombre. Estos dones confirman el evangelio, porque esta persona, este cojo, no solo fue sano, también fue salvo. Y para eso también son los dones, mis hermanos, para que
los milagros de parte del Señor sean vistos, sean manifiestos a través de cada uno de nosotros. Ese es el propósito. Dios nos quiere usar, Dios quiere que seamos ese instrumento, ese canal de bendición para otros. Y por eso es que reparte esos dones a cada uno de nosotros, para glorificar su nombre, para que su evangelio también sea esparcido, para que a través de los milagros y de las sanidades muchos se conviertan, se conviertan al Señor, sus familias. Las personas, mire, en esta historia vemos que muchas personas temieron al Señor, vieron la obra manifestada y creyeron en el Señor. Lo mismo cuando pasó con lo de Ananías y Zafira, dice que vino el temor sobre muchos. Entonces, cuando obran los dones, vemos que el Señor tiene su propósito de salvar también a otros. Quiero que miremos otra historia en Marcos, el capítulo 16, donde habla acerca de la resurrección. Marcos capítulo 16, el versículo 20, donde nos dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Las señales que le seguían, mis hermanos. Y estas señales son esos dones que el Espíritu Santo nos da como señal de que estamos llenos de su presencia, que estamos llenos. Y hermanos, y si tú anhelas esos dones, es necesario que tú te sumerjas en una llenura del Espíritu Santo, que tú lo anheles con todo tu corazón y que tú empieces a buscarle y anhelarle con fervor, con pasión. Y el Espíritu Santo te va a dar esos dones, porque es para edificación de la iglesia y Él sabe que lo vas a usar para esparcir su evangelio. La clasificación número 3, vemos los dones de inspiración. Estos son los que comunican el mensaje bajo la inspiración del Espíritu Santo. Y lo vemos ahí, como veíamos en Primera de Corintios, en el capítulo 12, en el versículo 14. En Primera de Corintios, capítulo 14, en el versículo 3, donde dice, pero el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Dentro de los dones de inspiración tenemos lo que es el don de profecía, diversos géneros de lenguas y la interpretación de lenguas. Y como vemos aquí en Primera de Corintios 14:3, dice que el que profetiza hable a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Es importante que como líderes, como siervos, como sus hijos, entendamos que esta manifestación del Espíritu Santo también debe hacerse con orden. En Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 40, nos dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Con orden, hermanos. Porque muchas veces permitimos que venga el desorden a nosotros porque no sabemos cómo interpretar esos dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Todo debe hacerse con orden y todo debe estar bajo la palabra del Señor. Por eso era que Pablo les escribía a la iglesia de Corintios, porque ellos tenían un desorden en su iglesia. Y era necesario que ellos entendieran cómo eran repartidos los dones, cómo debían ser utilizados y cuál era el propósito para usarlos. También nos habla acerca de los ministerios. Los dones ministeriales.
Como vemos en Efesios capítulo 4, el versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos no son simplemente talentos naturales, no. Estos son funciones capacitadas por Cristo para el gobierno espiritual y la formación doctrinal. Tenemos que tener en cuenta la diferencia, porque estos son principios claves para líderes, donde viene el carácter que procede del don del Espíritu Santo. Quiero que también leamos en Gálatas 5:22, donde encontramos el fruto del Espíritu Santo. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Y esa es la diferencia de los dones del Espíritu Santo. Pero sin fruto, el don pierde la legitimidad espiritual. Entonces nosotros necesitamos que el fruto del Espíritu opere en nosotros de una manera que nos equipe de una forma sabia para ejecutar los dones. ¿Sí me hago entender? El fruto del Espíritu dice, nosotros debemos tener amor, debemos tener gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, para operar los dones que el Espíritu Santo nos ha dado. Nosotros no podemos ejercer los dones sin amor. Como dice su palabra, el que no ama a su hermano no se ama a sí mismo. ¿Cómo vas a poder amar a tu hermano? ¿Cómo vas a poder amarle si dices que amas a Dios, que no le ves, dice la palabra, y no amas a tu hermano que le estás viendo? Ante todo, nosotros tenemos que tener ese amor en nosotros. El fruto del Espíritu Santo debe morar en nosotros para que pueda fluir los dones que el Espíritu Santo nos esté dando. Es algo muy importante, mis hermanos, y por eso Dios traía a mi corazón esta palabra, porque muchas veces queremos esos dones, pero no tenemos el fruto del Espíritu, y esos dones no van a poder operar a través de nuestras vidas. Si ven, hermano, entonces todo viene con la formación del carácter, con la madurez espiritual, con ese rendimiento de nuestras vidas ante el Señor. Hay una diversidad sin competencia. Y eso es lo que necesitamos entender. Y al finalizar del libro de la carta de Primera de Corintios, en el capítulo 12, del versículo 18 al 21, nos dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fuéramos un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, porque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. El cuerpo que no compite entre sí, él coopera entre sí. Cada uno necesitamos de los otros. Ayer hablaba algo con mi hermana y yo no había caído en cuenta que si una persona pierde tan solo un dedo, si pierde un dedo de su pie por X o Y razón,
pierde el equilibrio. Imagínense, un solo dedo que falte te puede desequilibrar. Y uno a veces piensa, no, ese dedo chiquito realmente no lo necesito. O sea, ¿qué hace? Hermano, donde usted pierda ese dedo, usted se va a dar cuenta de la falta que le hace ese dedo, esa parte del miembro de su cuerpo. Y así, cada uno de nosotros formamos parte de ese cuerpo de Jesucristo. Somos un cuerpo, uno solo, y cada uno ha sido dotado con diferentes dones, con diferentes talentos, con diferentes ministerios para la edificación de ese cuerpo. Primera de Corintios 13, del versículo 1 y 2, quiero leerlo nuevamente. Dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como un metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera de que fuese trasladado a los montes y no tengo amor, nada soy. Sin amor, los dones se vuelven un ruido espiritual, que es un metal que rechina, que resuena. Eso es un ruido espantoso que no es agradable a nuestros oídos. Y así sería un don operado sin amor. Por eso es muy importante que cada uno de los dones sean operados con el fruto del Espíritu Santo, con el amor. Los dones deben anhelarse, sí, pero correctamente. Así como lo vemos en Primera de Corintios capítulo 14, el versículo 1, dice, seguid el amor, procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procuremos esos dones, hermanos, pero que antes reine en nosotros primero el fruto del Espíritu. Porque estos dones no se buscan por posición, sino por servicio. Amén. Recordemos, hermanos, que muchos de los errores que cometen los líderes en las iglesias debemos evitarlos. Y es de a veces manipular las manifestaciones espirituales, es a veces confundir emoción con unción, es a veces permitir el desorden bajo el pretexto de una libertad espiritual, es medir espiritualidad por las manifestaciones externas. Por eso necesitamos don de discernimiento de espíritus. Debemos que tener un equilibrio doctrinal y esto viene con un liderazgo maduro. Por eso necesitamos pedir una madurez espiritual, que exista en el cuerpo de Cristo una madurez espiritual, para que estos dones sean ejecutados con sabiduría, para que el Señor pueda usarlos para la edificación de su reino. Y quiero leerles, para terminar, una palabra que está en Primera de Tesalonicenses. Perdón. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, y vamos a mirar versículo 19, 20 y 21. Primera de Tesalonicenses 5, 19, dice, no apaguéis al espíritu, no apaguéis al espíritu. Eso debe entenderlo un líder maduro. Es muy importante. Versículo 20, no menospreciéis las profecías. Y número 3, versículo 21, examinadlo todo, retened lo bueno, examinadlo todo y retened lo bueno.
Como conclusión, mis hermanos, los dones del Espíritu Santo son soberanos, son funcionales, son a veces temporales en comparación con el amor eterno que Dios nos da, porque pueden ser usados en determinado momento, si el Espíritu Santo así lo desea. Son instrumentos para la madurez del cuerpo de Cristo, para alcanzar la unidad, como lo dice en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que ese sea realmente ese propósito. El verdadero liderazgo como hijos, como siervos del Señor, no se define por cuántos dones se manifiestan, sino por cuánto Cristo se forma en la iglesia. Que el Señor nos permita, hermanos, ser dotados con esos dones para ser usados para su gloria, para su honra, para su alabanza, no para nuestra gloria. Amén. Gloria al Señor. Bendito y alabado sea su nombre. Padre Santo, te damos muchas gracias. Gracias por ese regalo glorioso del Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque tú a cada uno nos capacitas como líderes, como siervos, con los dones espirituales genuinos, pero sobre todo porque tú nos revistes con un carácter del fruto del Espíritu Santo. Danos, Señor, ese discernimiento para poder administrar con sabiduría todo lo que tú has depositado en nuestras manos, Señor. Que cada uno, Señor, podamos usar esos dones, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para edificar tu iglesia, tu pueblo, tus hijos, para la expansión de tu reino. Enséñanos, Señor, a operar en orden, en humildad, bajo tu autoridad, Señor. Aviva en cada uno de nosotros esos dones que han sido impartidos, como lo dice en tu palabra, para que llevemos una iglesia madura, firme, en doctrina, en poderosa, en testimonio, para que seamos luz en medio de tinieblas, para que tu nombre, Jesús, sea glorificado. Ayúdanos, oh Dios, ayúdanos a operar con estos dones. Ayúdanos a identificar cuáles son esos dones que tú nos has dado, para que sean utilizados con sabiduría para la edificación de tu pueblo, Señor. Porque tu Espíritu Santo es quien da los dones y tú, Jesucristo, eres quien da los ministerios. Pero tu Padre Celestial eres quien opera y da el resultado en cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos para que cada talento, cada don, cada ministerio sea utilizado, Señor, en nuestras vidas para tu gloria, para tu honra, para que tu nombre sea glorificado, Señor. Procuramos, Señor, que nos llenes con esos dones, que tú seas dándonos esa llenura de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias por amarnos. Gracias por darnos a tu Espíritu Santo para que nos llene, para que nos dé ese crecimiento, esa estabilidad, para que podamos ser usados, Señor, en tus manos, para que nuestras vidas puedan ser ese instrumento como tú nos quieras usar, Señor. Te damos gracias por tu palabra en esta hora, Señor. Gracias por tu amor, gracias por este tiempo. Gracias por todo lo que nos enseña, Señor. Que tuya sea toda la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén.